Shalom, shalom, bienvenidos. Me han preguntado y he escuchado comentarios acerca de los géneros, entendidos como esto moderno de los géneros, identidades sexuales, identidad de género, toda esta cosa moderna que está últimamente en boga. Me dijeron, pero escuchamos que en el Talmud hablan de 6 o de 7 o de 8 géneros. ¿Qué hay de verdad? ¿En qué se basa esto? ¿Es una invención moderna? ¿Existe o no existe? Lo primero que vamos a hablar es de la palabra normal o de normalidad, y tomándola de su base, que normal lo entendemos como lo que está puesto en la pantalla. Algo que proviene de la estadística, y normal significa acá. Algo que con más frecuencia aparece. ¿Ok? Algo que con más frecuencia aparece es algo normal. No es una valoración moral ni ética, no es un juicio de valor. Ser normal no es ni bueno ni malo. Ser normal significa estar dentro de una frecuencia mayor de casos. Entonces, por ejemplo, miremos esta imagen acá. Esto que está en azul oscuro es lo normal. ¿Por qué? Porque esto que está acá se llama la desviación, que no significa nada malo, no significa nada bueno, significa que sale de la normalidad. ¿Por qué? Por el número de casos que hay. Vamos a suponer lo siguiente: si en un país la gente con ojos color verde es el 1%, no son normales, porque el 99% no tienen ojos verdes. La normalidad es ojos marrones. ¿Eso significa que tener ojos verdes es bueno o malo? No, significa que están fuera de la normalidad, fuera de la frecuencia mayor de la estadística. Evidentemente hay mucha gente que usa la palabra normal como un juicio de valor, anormal mucho más, o como una clasificación moral. No es el caso mío, ni que así se debiera usar la palabra, sino que, como les dije, algo normal es algo muy frecuente, más frecuente. Por ejemplo, nuevamente, es normal que en Cuba la gente ande más desabrigada que en Uruguay. ¿Por qué? Porque es normal que en Cuba haga calor, está en el trópico. En Uruguay, que estamos aquí abajo cerca del Polo Sur y tenemos 4 estaciones, a veces hay calor, a veces hay frío, a veces mucho calor, a veces mucho frío, que es lo normal en Uruguay. Y depende de la estación del año y la corriente de la niña, la corriente del niño, si existiera cambio climático, el cambio climático. Así que la normalidad se define por la frecuencia de los casos. Nuevamente digo, nadie tome la palabra normal como una clasificación moral, ética, por el estilo. Luego viene la palabra género, que esto está tomado igual que lo de acá arriba de Wikipedia. Esto también es un recorte de Wikipedia, para que entendamos que género no es sexo y que género es una categoría relacional. ¿Y qué significa eso? Los roles, según la Organización Mundial de la Salud, los roles socialmente construidos, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera como apropiados para hombres y mujeres, orientado a visibilizar aquellas diferencias y desigualdades sociales entre hombres y mujeres que provienen del aprendizaje, así como los estereotipos, los prejuicios y la influencia de relaciones. Esto es una palabra moderna, género, usado así en las ciencias sociales para entender diferencias que son basadas en aprendizajes, en consideraciones sociales, en roles que atribuyen las determinadas sociedades. Entonces, por ejemplo, no podemos confundir lo biológico con lo genérico, por más que muchas veces eh, son correspondientes. Pero en el pasado, cuando ya que las preguntas, la idea era hablar de en el Talmud, en la época antigua de la tradición judía, en el pasado, los antiguos sabios del Talmud, si por ejemplo le decían, oiga, don Yoshua Ben Prajiá, oiga, don Rabbi Akiva, oiga, don Hillel, ¿me puede decir cuál es la receta del puré de papas? ¿Me puede decir cómo se hacen las papas fritas? ¿Me puede decir cómo se hace, no sé, las papas a la suiza? Y los sabios, muy sabios, nos iban a mirar con cara diciendo, ¿y qué será una papa? Una patata, una potato, una tapúa jadamá, como le quieran decir. No tenían ni idea de lo que era la papa. Hasta donde yo sé, la papa estaba en América, hasta donde yo sé. Entonces, para ellos, hablar de papas era algo inexistente. No aparecía ni en su mente ni en su imaginación, no tenía idea de lo que era. Lo mismo que, según tengo entendido, si hablábamos de vacas con la gente de acá,
esta zona del mundo donde estoy yo, en el cono sur de América, que es famoso por la crianza de vacas, países exportadores, Uruguay, Argentina, sur de Brasil, de vacas, Paraguay también, pero la introdujeron los españoles. O sea, si uno viniera a los indígenas de acá, antes de los españoles, y le dijera, qué buena producción de vaca que tiene, mi hijo, no hubiera entendido la persona indígena que es una vaca, por más que hoy en día es algo normal, muy frecuente. Hay más vacas que personas en Uruguay, por ejemplo. La palabra género, para los antiguos sabios del Talmud, de la tradición judía, hasta hace 100 años quizás, era algo incomprensible cuando se refería a esto que tiene que ver con sexualidad, roles y etc. Por tanto, es anacrónico, fuera de lugar, fuera de tiempo, hablar de que en el Talmud se mencionan 6, 7, 8 géneros. Para los sabios del Talmud no existían los géneros. Y ahora vamos a ver lo que sí menciona el Talmud. No puse las fuentes, si quieren, si tienen ganas, después las busco, ahora no. Lo que es clarísimo es que tanto la Torá como la Torá oral menciona al Zahar, macho, y a la Nekeva, hembra, y no se precisa que ande dando vueltas explicando que es un macho y que es una hembra, porque no tenían la idea, la noción del sexo cromosómico, ni del sexo social. Lo que ellos veían era, tiene pene, tiene testículos, Zahar. Tiene vulva, Nekeva. Y con eso estaba todo. O sea, ¿en qué se fijaban? En los caracteres sexuales primarios. Aquello que cuando salía el bebé de la mamá, uno veía y decía, es macho, es hembra. Listo. Después había obviamente toda una crianza, dependiendo de la época, dependiendo del lugar, pero que había una crianza para el macho, una crianza para la hembra, que ahí sí podríamos hablar de género, pero para ellos era algo incomprensible. El género era la forma en que un macho vivía y una hembra vivía. No solo, obviamente, entre el pueblo judío, que no era homogéneo, vivimos en muchísimos lugares del mundo, vivimos en muchísimas épocas del mundo, muchísimas culturas, pero todo el mundo sabía lo que era un macho y todo el mundo sabía lo que era una hembra, un zahar y una nekeva. Pero saliendo de la norma, que vuelvo a decir, no significa que sean desviados morales ni desviados legales, salían de la norma porque no eran frecuentes, y eso no quiere decir que fueran géneros aparte o sexos aparte, saliendo de la norma porque aparecían casos así, poquitos, pero aparecían, y hoy en día también aparecen, obviamente que con diferentes definiciones, diferentes formas de encararlo. Por ejemplo, busquen intersexual, no tiene nada que ver con una forma de vivir la sexualidad, busquen intersexual y les diría que lo busquen especialmente en sitios médicos, no en sitios donde metan ideología y se les pongan a hablar de cosas ideológicas y ahí les quieran vender alguna cosa. Aguántenme un segundo, les voy a decir, por ejemplo, un sitio muy interesante para esto, intersexual, que es MediPlus, un segundo, intersexual, Mediline, ya les digo. Esto es por hacer las cosas en vivo. Bueno, ahora no lo encontré. Ahora en un rato voy a pausar un segundo y lo voy a buscar. Bien, seguimos. Lo encontré y ya saqué una captura de pantalla. Medline Plus. Un sitio que hasta donde yo sé no mete ideología, que es tan común hoy en día. Un sitio muy confiable, un sitio científico. No copié todo el texto, búsquenlo ustedes si quieren, intersexualidad, y les va a mostrar cómo esto es algo que se conoce hoy en día, cómo se revisa, qué pasa, qué implicancias tiene, cómo una persona se desarrolla, etcétera. Búsquenlo. Estamos hablando entonces, y evidentemente intersexualidad existe y es fuera de lo normal. Vuelvo a decir y no lo voy a repetir más, normal no es bueno o malo, es fuera de la frecuencia habitual de la mayoría. En este caso la intersexualidad sí puede ser también que cause algunos problemas médicos y algunos bastante graves. Búsquenlo y van a ver. Así que teníamos Zahar, macho, Nekeva, hembra, no era género, era sexo y era de acuerdo a lo que se veía a los caracteres sexuales primarios. Pero luego, las desviaciones de esto, los casos que aparecían, era el andrógino, que es un andrógino que tiene características de masculinas y femeninas. Veían que cada tantos casos habría que ver
no creo que el Talmud tenga estadísticas, pero habría que ver hoy en día. Seguramente que se buscaría por hermafroditismo, quizás sería la palabra más correcta hoy en día. El andrógino era que aparecía con vulva. La vulva es lo que por lo general la gente llama vagina. La vagina es la parte interior, la vulva es la parte exterior. Aparecían bebés con vulva y con pene, o micropene, o nacía con pene y sin los testículos y una vulva. Entonces decían, pero tiene características sexuales primarias, masculinas y femeninas. ¿Y esto qué es entonces? ¿Es un niño o es una niña? ¿Es macho o hembra? Era una de las características que no eran de género, sino de una desviación de lo normal en lo físico. En lo gonadal, digamos, también. Luego aparecía uno que era el tumtum. Ya hablamos del tumtum en algún video, creo que el año pasado. Pueden buscarlo si quieren, yo no lo voy a hacer. Que era carente de características sexuales primarias. No tenía ni vagina, ni vulva, ni tenía pene. Por algún lado hacía sus necesidades urinarias la criaturita, pero no había cómo definirlo. Entonces los sabios decían, ¿cómo es esto? ¿Es un niño o es una niña? Pero no porque tenga ambas cosas, sino porque no tenía ninguna, por lo menos a la vista. Nuevamente digo, esto puede aparecer, pero lo mismo que puede aparecer una persona con 6 dedos en cada mano y en las piernas, eso no quiere decir que la especie humana sea de 6 dedos, quiere decir que somos de 5 dedos y que hay gente, por motivos genéticos, por ejemplo, una desviación propia de su familia, que las hay que tienen en su genética familiar eso, pero no quiere decir que los seres humanos seamos de 6 dedos. ¿Por qué? Porque la normalidad, la frecuencia mayor, muy mayoritaria, es que tengamos 5 dedos. Si nace un niñito, por ejemplo, con un solo ojo, que puede pasar en el medio de la cabeza, estilo un cíclope, no quiere decir que la especie humana sea de un solo ojo. Quiere decir que ese niñito tuvo alguna desviación genética o una desviación congénita. En el momento del embarazo había pasado algo, o la madre consumió drogas o algún medicamento o lo que sea, y nació con una desviación de la normalidad. No quiere decir que la especie humana tenga un solo ojo. Lo mismo pasaba con el andrógino y el tumtum. Aparecen. Supongo que hoy en día sí debe haber estadísticas al respecto, por lo menos en los países civilizados, que supongo que son la mayoría, y también los médicos e investigadores deben saber las causas mayoritariamente de esto. Pero había todavía 4 más que no son géneros. ¿Por qué? Porque son desviaciones de la norma respecto a los genitales. Y era el ailonitama, que era cuando nacía la niña, la identificaban como tal, como una niña. Veían una vulva, no veían pene. Pero luego, cuando iba creciendo, llegaba a la pubertad, desarrollaba características masculinas. Como yo les dije, si ustedes se buscan en intersexualidad y pueden buscar las otras desviaciones o afectaciones de los genitales externos, pueden encontrar que esto no es algo novedoso, no lo inventó el Talmud, la ciencia ya habla de esto. Gente, por ejemplo, que tiene el escroto mínimo y los testículos que están ascendidos y el pene que parece como si fuera un pequeño clítoris, no es la normalidad, no es lo que el ser humano por lo general nace, pero hay gente que puede nacer así, como alguien puede nacer con un pie más grande que el otro. No deja de ser humano, no deja de ser una persona con características que son diferentes a la norma, a la mayor frecuencia. Así que un ailonitama, que de manera natural a la pubertad se aparecían las características masculinas. No quiere decir que no las tenía y que mágicamente aparecieron, quiere decir que no eran visibles. Y luego, acá en el número 4, Ailonitam Adam, es similar, pero en este caso, para poder verse las características sexuales masculinas, se precisaba una intervención humana, por ejemplo, una incisión para hacer que los testículos descendieran y entonces el escroto tuviera una ubicación mejor, por ejemplo. Y hay las 5 y las 6, Saris Ama y Saris Adam. Saris, por lo general, cuando lo encontramos en el Tanaj, se traduce como eunuco. Sabemos que el eunuco es aquella persona que le falta por una enfermedad o de nacimiento, por el motivo que haya sido, o por una intervención quirúrgica o por un accidente, le falta uno o los dos testículos, el eunuco. Entonces había un Saris Ama que era identificado como un varón y que luego se descubría que era una niña en la pubertad de manera natural. No me pregunten a mí cómo puede ser. Le pregunté a mi señora que es pediatra, pero estaba apurada y no me dio mucha atención.
No quise buscarlo, si quieren búsquenlo ustedes, pero puede ser que ocurra. Y lo mismo Sarissadam, que tenía las características sexuales de macho, pero desarrolló las femeninas con una intervención humana. Es un transexual que pasó por cuchillo para ser un transexual. Quizás estaba buscando su género como transexual, quizás, pero no era algo que les preocupara a los antiguos. Habría que preguntarle a un antropólogo, a alguien que sepa del tema y que no esté jugando a la ideología, que hoy en día está muy copado por ideología todo este asunto. Si en el pasado existían travestis, pero si existían transexuales, la veo difícil porque se precisa hormonizar y quizás una intervención quirúrgica, que vaya a saber si en el pasado se podía hacer. Pero sería interesante que le pregunten si están ustedes con ganas de aprender al respecto a algún antropólogo. Vuelvo a decir, que no esté vendiendo ideología ni que esté su mente metida adentro de ese envase ideológico que no le permita pensar con claridad. Así que, como vemos, los sabios no hablaban de géneros, no hablaban de 8 géneros, pero sí reconocían que había Zahar y Nekevá, que era macho y hembra, igual que la Torá, que el macho hace ciertas cosas que la hembra no hace, no porque sea mejor o peor, ninguno ni el otro, sino por sus características, que ellos lo veían como algo tanto espiritual como biológico, que daba ciertas características al macho como a la hembra. Así como, por ejemplo, en el mundo cabalístico el macho es el que da y la hembra es la que recibe, probablemente lo tomaban de una imagen bastante poco metafórica del intercambio sexual. Pero eso no quiere decir que la hembra no diera y que el macho no recibiera, y que eso no quiere decir que uno era mejor que el otro. Pero buscaban a través de la biología y de lo que habían aprendido a convivir socialmente las características. No estaban imponiendo ideologías de género, ni buscaban que la gente se identificara con un género. Era la manera que tenían de vivir sin complicarse la existencia con estas cosas. Y luego veían que había personas que no entraban dentro de estas características, y acá no estaban hablando ni de homosexuales ni de asexuales, porque la Torá nos menciona a los homosexuales, varones, y no en realidad como homosexuales, sino como varones que tienen relaciones sexuales con otros varones, de la manera que se tiene un hombre con una mujer. Eso es lo que menciona. No andaba buscando ideología de género, ni hacer toda una tramoya ideológica, ni reprimir, ni exterminar, ni cosas por el estilo, sino que acá, en este caso en concreto, lo del mal llamado género, porque no era género para ellos, decían: aparecen estas personas con estas características diferentes a la norma, y nosotros tenemos que saber cómo actuar con respecto a ellos, no para discriminarlos, sino en las cosas prácticas. Por ejemplo, ¿tienen que ponerse tefilim o no? ¿Tienen que ir a rezar al templo o no? ¿Hacen bar o bat mitzvah? ¿Se pueden casar de esta manera o de la otra? ¿Qué pasa si se casan? ¿Y cómo se hace para divorciarse? Etcétera. Era para cuestiones prácticas, no para meterlos en campos de concentración, no para hacerles cosas negativas, sino para entender la realidad en la que estaban viviendo y poder aplicar la halajá de una manera amigable para todos. Así que van a encontrar gente que les va a hablar, sí, de los 6, 7, 8 géneros, y van a hacer todo un discurso de que Adán, el primer ser humano, era andrógino, entonces todos somos bisexuales o no binarios, y van a descubrir muchos rabinos o pseudo rabinos o estudiantes rabinos o gente que habla en internet, en TikTok, en otros lugares, haciendo todo un show al respecto, basado puramente en ideología moderna, en ideología progresista muchas veces, y otros que son más reaccionarios, que no quieren entender de estas cosas de la evolución, etcétera, de la sociedad, que van a ser de otro punto de vista. Cuando lo que tenemos que hacer es atender a lo que está escrito, a lo que fue enseñado, comprenderlo en su época, ver qué querían hacer los sabios cuando decían esto, qué era lo que estaban buscando, qué pretendían, y no estar nosotros inventando cosas, poniendo nuestras palabras en sus bocas cuando no corresponde. Espero que este video les haya servido, les sirva para conocimiento, no para enojos ni peleas, sino para conocimiento, que esa es la idea. Así que para todos, shalom y bendiciones, y que sepamos siempre construir shalom.